Son las 9:24, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a España, donde luego del terremoto político que supuso la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy y el cambio entonces en el jefe de gobierno español, se abren una serie de escenarios para analizar. Nos alegra especialmente poder saludar esta mañana a través de la línea telefónica a quien durante mucho tiempo fue panelista estable de nuestro noticiario, a María de Los Ángeles Fernández. María de Los Ángeles, qué alegría volver a conversar contigo. Bienvenida como siempre a este programa. La alegría es mía, Patricio. Muy buenos días. Bueno, aquí ya son tardes, tenemos algunas horas de diferencia. Bueno, y feliz de compartir contigo lo que se está viendo acá en España, que bueno, no es muy nítido todavía, pero allá vamos a compartir contigo lo que estamos viendo. Sí, bueno, varios análisis hablan, María de Los Ángeles, de que se produjo una suerte de acumulación en contra de Rajoy, ¿no? Una acumulación judicial, pero también política, ¿no? Que hizo que finalmente ahora una gota rebasara el vaso. ¿Compartes esa tesis de qué tipo podría ser esa acumulación? Y si no, ¿cómo explicarían, ¿no?, que esta vez sí se dieran las condiciones para la destitución de Rajoy? Efectivamente, Patricio, lo que permitió que saliera adelante esta moción de censura, que es bueno recordarle a todos quienes nos escuchan allá en Chile, es la cuarta que se presenta desde que España recuperó su democracia y es la única que sale, que tiene un destino positivo, digamos. Se suele ver como que más bien es una moción de censura de todos contra Rajoy, más que por las fortalezas del que fue el candidato alternativo, que hoy día es presidente del gobierno de España. Efectivamente, se produjo un cúmulo de situaciones donde obviamente esto no hay que verlo desde una perspectiva como de corto plazo, sino que todo esto tiene sus primeros coletazos en la crisis económica, ¿verdad?, del 2008, crisis económica, crisis social en España, después la crisis del modelo territorial, que ha tenido su punto más álgido, ¿verdad?, con el separatismo catalán. Y bueno, llega un minuto donde efectivamente el presidente Rajoy lo pilló totalmente por sorpresa, porque él estaba muy tranquilo, pensando que había sorteado una valla muy alta, que era la aprobación de los presupuestos generales del Estado para este año, que estamos ya, fíjense, a principios de junio y todavía no hay presupuestos para que pueda funcionar el país, aunque sigue funcionando con los presupuestos del año pasado. Entonces se produjo una circunstancia que yo creo que incluso ha sorprendido al mismo Pedro Sánchez, de una especie de coalición coyuntural reactiva, es decir, todos, un cúmulo de grupos, se unieron en contra de Rajoy porque Rajoy se había convertido en la piedra de trope y se encuentran con un presidente del gobierno que realmente estaba leyendo muy mal la realidad, muy encastillado, porque él pensó que con haber sorteado la negociación de los presupuestos, él ya estaba del otro lado, para poder seguir gobernando en el año y medio que quedaba de legislatura. Y por otro lado, lo que tenemos es que él hizo una mala lectura de la sociedad en términos de cómo para los españoles los temas relativos a la corrupción ya han ido colmando totalmente la paciencia. Es bueno que nuestros auditores sepan que en España se pierden, pongo el pierden, Patricio, entre comillas, sí, unos 90.000 millones de euros al año por corrupción. Es lo que el país pierde. Sí. Entonces, al presidente del gobierno lo sorprende la sentencia del caso Gürtel, que es un caso que se viene investigando hace cerca de 10 años y que él confiadamente pensó que ya estaba totalmente amortizado, que como había salido durante 10 años tanta información a la prensa, él pensaba que igual los españoles habían votado por él y que no le iba a generar mayor costo, pero ya vemos lo que sucedió, ¿no? Sí. En esa línea, hay distintos análisis sobre Pedro Sánchez, ¿no?, que es el nuevo jefe de gobierno. Uno dice, no sé, pues si es que hiciéramos una enciclopedia, María de Los Ángeles, respecto a la frase "ningún político está muerto", dicen habría que poner una foto de Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Y la otra es que ha sido, por un lado, tan vertiginosa su carrera, y por el otro lado ha sido tan en busca de un nuevo destino, errático el rumbo del Partido Socialista Obrero Español en los últimos años, que no es fácil tampoco asir hoy día políticamente a Pedro Sánchez y poder decir con precisión qué tipo de líder es, qué orientaciones tiene, cuáles son sus convicciones. ¿Qué análisis harías tú de este jefe de gobierno que repentinamente, como decías tú, por un cruce de circunstancias, queda al mando de España?
Bueno, da la impresión por todo lo que se conoce de él que, bueno, aquí lo ha acompañado más la fortuna que la virtud. ¿Ah? Recordando a Maquiavelo, este ha sido un golpe de suerte porque la verdad que él había perdido elecciones previas, había sido defenestrado por su propio partido y volvió a resurgir de las cenizas, ¿verdad? En unas primarias del Partido Socialista donde la verdad que él fue en contra del aparato y su discurso más bien fue un discurso de aleonamiento de las bases, un discurso, vamos a usar la palabra populista, aunque no me gusta porque ya la palabra populista con eso se dice todo y se dice nada, pero sí. En verdad que es una persona que muy camaleónica, no se ha sabido muy bien leer tampoco en él una definición ideológica nítida. Lo único que yo puedo decir y compartir con nuestros auditores es que el salto que dio este hombre es un salto que abre un periodo de la historia de España de mucha incertidumbre, porque, bueno, no solamente es la primera moción de censura con éxito, que eso está muy bien, para eso están los mecanismos, ¿verdad?, establecidos en la Constitución propios de un régimen parlamentario, que desde ese punto de vista, Patricio, es muy útil porque le da mucho aire al régimen político. Cuando hay unos incompetentes gobernando, tiene que haber mecanismos para poder librarse de ellos, y la moción de censura, en este caso, parece haber servido. Es el primer presidente de un partido de gobierno que no había sido el partido más votado, es el primer presidente que no es diputado, no tiene el conocimiento, ¿verdad?, de la lógica y de la cultura parlamentaria que han tenido sus antecesores, y es el primer presidente del Congreso, es el primer presidente del país que tiene que convivir con un presidente del Congreso de distinto color político. Y lo que sale por delante es muy incierto, porque la verdad que él abrazó el apoyo de todos estos grupos que son básicamente separatistas, no solamente es que sean nacionalistas, sino que quieren irse de España, romper España, sino también el apoyo de Podemos, de la izquierda, si tú quieres, más protochavista en España, abrazó este apoyo que la verdad que para muchos es leído como haber cruzado una línea roja. Él dice que no ha asumido compromisos específicos con ellos, y es cierto, su gobierno va a ser un gobierno del Partido Socialista únicamente, no es un gobierno en coalición formalmente, pero igual va a estar sometido a todo tipo de presiones durante este periodo que se abre de una legislatura de año y medio, que todo el mundo visualiza que además, Patricio, va a ser muy estéril, porque además es el primer presidente con menos diputados de toda la historia, digamos, política reciente de España. Tiene 85 diputados. Ya el Partido Popular le costaba mucho gobernar y para eso tuvo que aceptar el apoyo de Ciudadanos. Ahí había un pacto de investidura porque el Partido Popular tenía solamente 135 diputados. Imagínate lo que puedes hacer con 85. La verdad que no es mucho en términos así contundentes lo que se va a poder hacer. Claro que sí. Bueno, la situación que tú planteabas de gobernabilidad se ve difícil. Hace 4 meses hubiera sido inimaginable que se hubiera generado esta mayoría como la que ahora tú acabas de describir, María de los Ángeles, y uno dice entonces, bueno, para votar a Rajoy basta, pero para gobernar no. Por eso algunos hablan de que lo más razonable sería que en un periodo breve se llamase elecciones. ¿Ese escenario es viable o Pedro Sánchez tratará de conducir o de construir algunos consensos básicos para gobernar que por el momento no nos podemos imaginar de qué naturaleza son? Sí, uno ve las posiciones tan, digamos, extremas, sobre todo del independentismo, que se ve difícil porque, bueno, el nodo aquí en disputa en España es el modelo territorial. Aparentemente, ¿verdad?, el estado de las autonomías está agotado y, bueno, los partidos políticos plantean distintas fórmulas, desde el PSOE, que quiere avanzar hacia un modelo federal, hasta Izquierda Unida, que plantea una especie de república federal, pasando por Podemos, que quiere un modelo confederal plurinacional. Bueno, esto es todo muy... De repente es una discusión un poco bizantina, porque los expertos dicen que España es un modelo federal en la práctica. Entonces, además dentro del federalismo es una familia muy amplia, hay muchas fórmulas. Lo que sí yo creo que la gobernabilidad de España va a estar puesta muy en jaque, la legislatura va a ser estéril y lo que sí, aunque España puede perder, quienes van a ganar, Patricio, son el Partido Socialista Español y el PP. ¿Por qué? Porque si hubiera elecciones mañana mismo,
que era un poco lo que pedía Ciudadanos, obviamente estos dos partidos no ganaban. Bueno, nadie va a ganar en España, el panorama parlamentario está muy fragmentado, pero el que tenía mejor expectativa y mejor situación en las encuestas era Ciudadanos. El PSOE no lograba remontar y el Partido Popular tampoco, por tanto, uno se pregunta ¿por qué Mariano Rajoy no dimitió y decidió esta solución de desfenestración en el fondo, ¿no? Claro. Porque él pudo haber dimitido, disolver las Cortes y llamar a elecciones. ¿Por qué? Porque el PP le iba a ir muy mal electoralmente. Entonces ahora entrarán en un periodo de regeneración, de reflexión profunda y tienen más de un año por delante para recuperarse, porque sigue siendo el Partido Popular un partido, es el que tiene junto con el PSOE la mejor estructura, la mejor implantación territorial en toda España. Y por otro lado el PSOE, a pesar de todos los, digamos, o embates, presiones, exigencias de las cuales va a ser objeto, estar en el poder va a ser mucho mejor para ellos, les va a permitir recuperarse mejor, porque ya estando en la oposición no lograban hacerlo. Y bueno, como dijo por ahí Giulio Andreotti, el poder desgasta, pero desgasta más al que no lo tiene, así que al PSOE le conviene mucho más estar en una situación de poder. Es cierto. Bueno, la clase política española durante los últimos años, y recordar que estamos conversando con María de los Ángeles Fernández, ha venido exhibiendo esta incapacidad o dificultad para generar acuerdos, para construir mayorías, para dar gobernabilidad. E imagino que es un poco incontestable, María de los Ángeles, si esa situación es un síntoma de lo que ocurre en la sociedad española, o más bien es la causa de lo que ocurre en la sociedad española. Pero lo que sí parece es que se trata de un país que desde hace muchos años, desde la época a la cual tú te remontabas al principio de esta entrevista, no parece tener un rumbo claro. ¿Hay alguna solución para esto? Porque hay algunos temas bien sensibles en los cuales la fractura social y las diferencias de opinión parecen muy difíciles de conciliar y administrar. Así es, Patricio, efectivamente, porque además toda la cuestión catalana dejó a la luz como un clivaje que estaba subyacente, que es este clivaje más unionistas o constitucionalistas versus separatistas. Incluso hoy día se habla de que hay un clivaje sobre que lo reformula por entero, que es el clivaje españolistas versus españolistas, los que quieren mantener España y la integridad de España y la unidad de España versus los que quieren trocear España. Porque yo quiero añadir algo, detrás de lo que está pasando en Cataluña está lo que está pasando en el País Vasco, porque el País Vasco, el mismo día que se estaba cerrando la negociación de los presupuestos, estaba avanzando en la promulgación de un nuevo estatuto de autonomía donde exige, ¿verdad?, la autonomía para decidir, y donde además están planteando que se distinga entre las personas nacidas en el País Vasco del resto de las personas, entre nacionales y ciudadanos. Entonces, esto es muy profundo lo que está pasando en España y la verdad que los tiempos que vienen son como un campo minado, Patricio, porque aquí se ha desatado todo un proceso a nivel del Poder Judicial, que es un poder que en España ha estado muy puesto en cuestión a raíz de la situación de Cataluña, muy puesto en cuestión en términos de que Mariano Rajoy decidió apostar todas sus fichas a la situación del conflicto catalán a través de la vía judicial, no de una vía más política de conversación. Y el punto es que vamos a seguir conociendo durante el próximo tiempo fallos en muchos casos de corrupción que se están investigando en este minuto. En lo específico, el caso más grande en volumen de dinero de corrupción en España no es el caso de Gürtel, que fue el que precipitó el descabezamiento de Rajoy, sino que es un caso que afecta al propio Partido Socialista Español en Andalucía, comunidad donde gobierna desde los años 80, casi por 40 años ininterrumpidos, y es un caso que es un volumen inmenso de dinero, es la mayor cantidad de fondos europeos comprometidos en un caso de corrupción. La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué va a pasar cuando se falle en este caso?, cuando se conozca la sentencia, sin olvidar que hay 900 imputados por casos de corrupción del propio PP. O sea, lo que estamos es viendo que se van a seguir conociendo casos de corrupción. Tal cual. Bueno, es muy interesante lo que está ocurriendo en España. Sí. Yo creo que tenemos que seguir conversando mucho más y mucho más largo. Y además siempre es interesante conversar con María de los Ángeles Fernández. María de los Ángeles, muchas gracias por tu análisis, por tu tiempo y por volver a contar contigo en este programa.
No, las gracias te las doy yo a ti por permitirme reconectarme nuevamente con los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias y cuando quieras a tu disposición para seguir hablando de España y quizá otros temas. Ya, pues un abrazo, María de los Ángeles, que estés muy bien. Gracias, que estés muy bien. Buen día para todos.